Ya terminó la primera sesión del Zeitgeist 2012 aquí en Arizona y hay varios elementos que me parece que vale la pena destacar. El primero es que si bien el tema de la conferencia era el mundo alrededor de nosotros, pues queda claro que para muchos de los ponentes y para buena parte de quienes viven en Estados Unidos, el mundo quiere decir Estados Unidos, porque ese fue el tema central. Interesante, sin duda, la intervención de Eric Schmidt, el presidente de Google, que planteó en una primera intervención pues un optimismo sobre el futuro a partir de la tecnología, porque la tecnología, dice, es la que facilita, la que cambia las conversaciones y eso permite ser optimistas. Y habló de varios ejemplos de cómo la tecnología puede cambiar en materia de corrupción, por ejemplo, con una sociedad más comunicada, más organizada, en materia de medicina, con todo lo que se está desarrollando en materia de píldoras, por ejemplo, que tú puedas ingerir en algún momento y te transmitan información de cómo está tu cuerpo, incluso que le puedan avisar hasta tu propio doctor y tu doctor te avise cuando el sistema detecte que algo anda mal, automóviles que se manejen por sí mismos, como ya sabemos están desarrollando, y dice, bueno, ya no estarán en un futuro tan lejano. Podemos pasar hoy de una sociedad aislada a una sociedad más comunicada, y hablaba del dato, 6.000 millones de teléfonos celulares en el mundo, de los cuales 1.000 millones son teléfonos inteligentes, y dice, para esto para muchas personas puede pasar de estar aislado a estar conectado con el mundo, de no tener ningún libro de texto a tener acceso a todos los libros de texto. Llegará el día, decía Eric Schmidt, en que la tecnología se vuelve algo natural para nosotros, como la electricidad, algo que no tengas que pensar cómo se utiliza, sino que de manera natural forma parte de tu vida cotidiana. Pero ese optimismo que decía Eric Schmidt no se ve reflejado en el resto de los ponentes. Me llama la atención como a Austin Goolsbee, un analista económico de la Universidad de Chicago, el tema recurrente en la conversación es si hay posibilidades de salir o cuándo se saldrá de la crisis económica, cómo manejar el déficit. Y esa misma preocupación es la que estuvo presente en las diferentes intervenciones. Por ejemplo, el caso de Doris Kearns, una escritora, historiadora, que habló del caso de Roosevelt y me llamó mucho la atención cómo compara indirectamente, pero el momento que hoy vive Estados Unidos con el momento de la Gran Depresión. Se hablaba del liderazgo que permitió salir adelante. Y después, cuando habló el CEO de American Express, Kim Chenault, me llamó mucho la atención también que la referencia o la reflexión era en torno al 11 de septiembre y qué se vivía en ese momento. Y él decía, lo importante era mantener el foco, mantener la liquidez, mantener las utilidades. Es como si Estados Unidos, por lo menos en su comunidad de negocios, estuviera viviendo los mismos momentos que en otras crisis, particularmente el 11 de septiembre, o insisto, la crisis histórica después de la Gran Depresión del año en los 30. Finalmente, el bloque lo terminó Van Jones, quien hizo una presentación muy interesante enfocada en los jóvenes y decía, el sueño americano nunca es construido por cada generación, sino que es el resultado de los apoyos o de los puentes o de las escaleras que le dan las generaciones anteriores para salir adelante. Decía que está fracasando la sociedad actual estadounidense. La mitad de los recién graduados, decía, no van a tener empleo de inmediato. Y los jóvenes están haciendo su labor. Les hemos dicho no consumas drogas, les hemos dicho ve a la escuela, les hemos dicho prepárate. Y cuando terminan todo ese proceso no tienen oportunidades en el mercado laboral. Y contaba el caso de un joven de Chicago en un evento organizado por su organización. Se le acercó y le dijo, es la primera vez que me pongo un traje y no para ir a un funeral. Parecería que en México no estamos retratando, digamos, este estado de ánimo pesimista que hoy embarga los Estados Unidos. Y bueno, pues esta fue la primera conferencia. Vamos a ver qué traen las que siguen y lo seguiré compartiendo a través del video. Gracias y me regreso en 10 minutos más. Regresamos a la segunda plática aquí en el Zeitgeist 2012 organizado por Google en Phoenix, Arizona.